Esto es muy importante, como usted bien lo sabe. Y el acoso sexual, tanto en el transporte como en los espacios públicos, pues sigue siendo un problema considerable aquí en esta capital. Sobre este tema, mi compañera Alejandra Gallardo, fíjese, platicó con la licenciada Tania Galicia Carmona. Ella es jefa del Departamento Ciudad Segura de la Secretaría de las Mujeres, aquí en la Ciudad de México. Y vamos a ver la información que nos regaló. Estamos conversando con Tania Galicia Carmona. Ella es jefa de Unidad Departamental de Ciudad Segura de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Vamos a conversar sobre el acoso sexual en el transporte y los espacios públicos en la capital del país. Tania, gracias por estar con nosotros y por conversar con Capital 21. Hola, gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues me gustaría que primero nos aclares qué es el acoso sexual y cuáles son los actos que están catalogados dentro de esto que ya es un delito. Mira, esa es una pregunta súper importante porque la mayoría de la gente tiende a confundir el abuso sexual con el acoso sexual, ¿no? Específicamente el abuso sexual tiene que ver con todos aquellos tocamientos que se realizan sobre el cuerpo de las mujeres o de los hombres que son víctimas de violencia. El acoso sexual es la solicitud de una conducta de tipo sexual para una persona o para una tercera que genere algún daño, alguna molestia o que sea indeseable para cualquiera de las víctimas que viven esta violencia, ¿no? Tania, pues es de conocimiento común que el abuso sexual, lo decías que tiene que ver pues con la parte física, es un delito. Pero el acoso sexual, estas conductas que podrían parecer un piropo, tomarte una foto sin tu consentimiento, están catalogadas ya como un delito. Mira, sí, aquí hay que hacer como una diferencia. En el caso de las palabras en específico son una falta administrativa y son sancionadas por la Ley de Cultura Cívica, ¿no? A través de una sanción económica o bien de un arresto, ¿no? Que puede ser máximo de 36 horas. En el caso específico del acoso sexual sí tiene una sanción de tipo penal y amerita en el mejor de los casos, si se llega a una sentencia definitiva, la pena privativa de libertad. En el caso de las fotografías que son tomadas sin tu consentimiento, lo pregunto después de este caso que surge en la página de Facebook, donde se toman fotografías de los usuarios, se suben a las redes sociales, los usuarios no están autorizando ese material. ¿Qué pasa? ¿Es un tipo de acoso? Sí, por supuesto, y no solamente me atrevería a decir que es un tipo de acoso. Nos podemos estar o se pueden estar arriesgando a demasiadas mujeres y hombres a la comisión de otro tipo de delitos, ¿no? En algunos medios de comunicación se habla de, por ejemplo, el secuestro, de privación de la libertad. No sabemos en específico para qué pueden utilizar este tipo de contenido fotográfico, ¿no? Puede ser para explotación sexual, para robos, para extorsiones, para N cantidad de delitos, no nada más para el tema de acoso sexual, ¿no? Este tipo de páginas lo que hacen es vulnerar los derechos de cualquier persona porque están violando su intimidad y están exponiendo ante todo el público contenido fotográfico, incluso en ocasiones información de destinos, de trayectos, de horarios, de cómo acudes, si vas sola, si vas acompañada, características físicas que te pueden hacer como más vulnerable ante cualquier tipo de agresión. Y ante esta situación, pues la siguiente pregunta es, ¿qué hago si me doy cuenta que en las calles de la ciudad, en el transporte público, tomaron una foto sin mi consentimiento, que no sé si van a subir a las redes sociales o solamente quedará en el dispositivo con el que me la tomaron? ¿Qué hacer ante esos casos? Mira, aquí en específico yo te puedo hablar como de varias rutas. Particularmente en el caso de la Secretaría de las Mujeres, desde hace 10 años contamos con un programa que da atención a víctimas de violencia sexual. Contamos con módulos de atención al interior del sistema de transporte colectivo Metro. Están ubicados en Valderas, en Hidalgo, en Mixcoac y en Pantitlán, que son líneas donde regularmente existe una gran cantidad de gente y donde se cometen regularmente conductas de tipo sexual. Lo que hacemos es brindar acompañamientos ante las fiscalías especializadas de atención a víctimas de delito sexual para iniciar carpetas de investigación por el delito. Puede ser abuso, puede ser acoso o cualquier tipo de violencia sexual que se esté cometiendo al interior del sistema de transporte. ¿Qué hace regularmente? Si vas al interior de algún vagón, puedes activar palanca de manera inmediata, va a ser un frenado del tren. Lo que va a suceder es que una vez que reactivan el operativo o el dispositivo del tren, al llegar a la siguiente estación vas a encontrar con elementos de seguridad. Puede ser seguridad
pública, puede ser personal del propio sistema o bien los operadores que van a hacer como la mecánica para desactivar la palanca y ahí puedes brindar te pueden brindar el apoyo, perdón, puedes solicitarlo. ¿Y cuánto es este tiempo de respuesta por parte de las autoridades? Es decir, una vez que yo pido auxilio, ¿cuánto tardan en llegar a mí? Mira, en el caso de, pensemos esta parte, va circulando en tren de manera inmediata. Lo que se haga el tren en llegar a la siguiente estación. No, si te encuentras en un andén, pasillo, etcétera, en cuanto tú ubiques al elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, él tiene la obligación de asegurar a la persona a la que tú estás señalando como la posible persona que está cometiendo un delito en contra tuya, ¿no? Todo tiene que ser de manera inmediata porque con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio existe la obligatoriedad de trasladar de manera inmediata ante la autoridad correspondiente a quien se presume cometió un ilícito, ¿no? Okay. Es decir, el tiempo de respuesta es inmediato. Vinculas, haces tu acercamiento con la instancia especializada de atención a víctimas de violencia sexual y remites tanto a la víctima como a la persona que está señalada. Tania, para concluir con la entrevista, me gustaría que nos hables de la aplicación Vive Segura, que trabaja en coordinación con el C5, también con la Procuraduría General de Justicia. ¿Cómo las mujeres podemos apoyarnos para pedir auxilio a través de la aplicación? Claro, fíjate, esta es una aplicación de teléfono móvil disponible para Android y para iOS. Esta aplicación tiene como distintas bondades. Te permite contar con reporte para calificar zonas inseguras, reportes de hechos de violencia sexual que ocurrieron no en el momento, sino con anterioridad, pero también tiene un botón de alarma que vincula con el 066, ahora 911, para que de manera inmediata puedas pedir apoyo cuando estés viviendo algún evento de violencia o algún delito. En tiempo real lo que hacemos es que las autoridades que estamos involucradas en el tema de la aplicación, que es Secretaría de Salud, C5, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y nosotras como Secretaría de las Mujeres, empezamos a activar nuestros protocolos de atención inmediata dependiendo del tipo de necesidad o de atención que requiera la mujer que vivió violencia. Y para concluir, tenemos también la línea de las mujeres en Locatel, 56 58 11. Contamos con línea de mujeres en Locatel, como bien los decías, 56 58 11 11. Regularmente ahí están compañeras abogadas y psicólogas de la Secretaría de las Mujeres que están también para dar respuesta inmediata. Pensemos en el caso de mujeres que no pueden salir del domicilio, que se encuentran viviendo una situación de violencia, sobre todo familiar, en las que te llaman, estoy encerrada, no puedo salir, hay una persona armada. Nosotras damos respuesta inmediata a través de la línea para salvaguardar la integridad de mujeres víctimas de violencia. Bueno, pues ahí están todas las mujeres y bueno, también los hombres a sumarnos a no ejercer más este tipo de violencia, principalmente hacia las mujeres. Así es. Tania Galicia Carmona, jefa de Unidad Departamental de Ciudad Segura de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes.